Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Israel y Hamás anunciaron ayer un cese al fuego y la liberación de rehenes y prisioneros. ¿Quién gana y quién pierde tras 15 meses de guerra? A 5 días de dejar el poder, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció anoche su discurso de despedida. ¿Qué significado tiene? El domingo es el cara a cara de los candidatos en Ecuador. Daniel Noboa y Luisa González puntean los sondeos. ¿Puede cambiar las cosas el debate? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga, en Andalucía. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 16 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Oriente Próximo y el mundo respiran algo más tranquilos desde ayer, cuando Israel y el grupo Hamás alcanzaron un principio de acuerdo que incluye un cese al fuego bilateral, la liberación de rehenes israelíes y la puesta en libertad de presos palestinos. De esta forma se da tregua a 15 meses de guerra que empezaron el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás entró a Israel, mató a 1.200 personas y se llevó a 251. Los combates continuaron con la destrucción por parte de Israel de la Franja de Gaza, donde se cobró 46.000 vidas. El acuerdo inicial, que debe ser refrendado hoy por el gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu, fue anunciado por el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la noticia y en Gaza hubo celebraciones. Good afternoon. It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Lo convenido por Israel y Hamás entrará en vigor el domingo, víspera de la posesión de Donald Trump en Washington, y durará 42 días. Hamás liberará 33 rehenes y, a cambio, Israel dejará libres a 1.000 palestinos, ninguno de los cuales participó en los atentados del 7 de octubre. También se reabrirá el paso fronterizo de Rafah, por donde entrarán diariamente desde Egipto 600 camiones con ayuda humanitaria a Gaza, donde el pasado 17 de octubre Hamás sufrió su baja más grave, la de su jefe, Yahya Sinwar. Aparte de Qatar, también mediaron otros países como Egipto y Estados Unidos. Para Trump, el acuerdo es épico. Pero, ¿quién gana y quién pierde con lo pactado? Llamamos ayer a Ciudad de México al reconocido analista internacional Fausto Pretelin Muñoz de Cote. Primero, sin lugar a dudas, el presidente Biden, luego de varios meses de haber prometido y contribuido en la negociación para poder llegar a un cese al fuego, y no lo lograba, creo que esto es un elemento importante para él, una victoria a pocas horas antes de que deje el poder. Dos, creo que el presidente Donald Trump, el presidente electo, ingresará a la Casa Blanca con un asunto medianamente solucionado, una crisis que de alguna manera él sabía muy bien de qué lado está y a quién iba a apoyar, inclusive con más firmeza que el propio presidente Biden, y para eso de alguna manera también es un ganador. Un tercer elemento, sin lugar a dudas, Benjamín Netanyahu es un ganador en el sentido de que desde el inicio de esta respuesta al ataque terrorista de Hamás, él había prometido como uno de los objetivos la liberación de los rehenes. No son todos, algunos ya han muerto, pero de alguna manera pues está de alguna forma dando una buena noticia a los familiares de los rehenes que serán liberados inmediatamente. Habrá que esperar, ¿no? Internamente en la coalición, algunos partidos, sobre todo los más religiosos, los ultrarreligiosos, pues ya han mostrado algunas reticencias y algunas críticas hacia él. Podrían en algún momento dado soltar el gobierno, dejar su apoyo, y eso, bueno, significaría
pues una crisis política más del propio Netanyahu, pero habrá que ver bajo qué condiciones va a continuar en esta coalición. Un cuarto elemento es los palestinos. De alguna forma, después de tantos miles de muertos, debe de llegar una especie de calma, de tranquilidad y de reflexión de qué va a pasar en esa región, en la Franja de Gaza. Vendrá, sin lugar a dudas, un nuevo gobierno en donde también podría participar organismos internacionales como la ONU, en colaboración con algunos países que seguramente también van a arrimar el hombro y asegurar que de alguna forma jamás no se rearme. Así que estos son de alguna manera pues un panorama halagador, importante, después de esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció anoche su discurso de despedida, su farewell address, con el que pone fin a una carrera política de más de 50 años. Biden fue elegido por primera vez al Senado en noviembre de 1972. Ese mismo día fue reelegido Richard Nixon. En su discurso, Biden señaló que los casi 250 años de democracia estadounidense no tienen parangón en la historia, y lanzó algunas alertas. Dijo, por ejemplo, que ahora se está produciendo una peligrosa concentración de poder en poquísimas personas muy acaudaladas y que su abuso de poder tendría graves consecuencias. Para nadie es un secreto que se refería a magnates como Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, con una fortuna de más de $439 mil millones y quien va a asesorar al presidente Trump. Y agregó Biden, hoy en Estados Unidos se está conformando una oligarquía de riqueza, de poder y de influencia extremos. This is a dangerous and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy. Pero, ¿en qué consistió el discurso de despedida de Biden y qué significado tiene? Llamamos hace un rato a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio, que está pendiente las 24 horas de todo lo que pasa en la Casa Blanca. Juan Carlos, este fue el último discurso de Joe Biden desde el despacho Oval para decir adiós a los estadounidenses tras 4 años en la Casa Blanca y medio siglo en la política. Y de eso habló anoche, de toda su trayectoria y de su legado. Un legado muy complejo porque queda enmarcado en medio de 2 presidencias de Donald Trump. Biden llegó a la Casa Blanca prometiendo pasar página, pero ahora esa página vuelve y mucho de lo andado por Biden quedará derogado con el regreso de Trump. Por eso Joe Biden puso anoche el foco en sus logros. Dijo que llevará tiempo percibir el impacto de las medidas de su presidencia, pero que las semillas ya están plantadas. Y en su discurso, de unos 20 minutos de duración, habló de las cifras económicas positivas tras el golpe que supuso la pandemia del coronavirus, de los grandes paquetes aprobados por el Congreso como su plan de infraestructuras o de asuntos de política exterior, como ese acuerdo para un alto el fuego entre Israel y Hamás, del que recién hablabais en este podcast, y que fue lo primero que el presidente de Estados Unidos mencionó anoche. También habló del fortalecimiento de la OTAN y el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Biden insistió en que deja un país más fuerte y un mundo más seguro, pero también dijo que una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos y es una amenaza para la democracia. Advirtió del peligro de las concentraciones de poder en manos de unos pocos ultra ricos, dijo, si sus abusos de poder no pasan controles. Y advirtió del actual complejo tecnológico industrial y de la avalancha de desinformación que sepulta a los ciudadanos con la prensa libre desmoronándose, dijo.
terminó su discurso Biden con la promesa de cumplir con el traspaso pacífico de poder el 20 de enero, cuando Donald Trump tomará posesión nuevamente como presidente de Estados Unidos. Pero es una despedida agridulce la de Joe Biden, que dice adiós con uno de los índices más bajos de aprobación en la historia de los presidentes estadounidenses, en torno a un 39% según la última encuesta de Gallup, una cifra muy parecida a la que tenía Donald Trump cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, justo después del asalto al Capitolio. También es agridulce porque Biden, de 82 años, sigue insistiendo estos días en varias entrevistas en que él cree que hubiera podido ganar de nuevo a Trump, de 78 años, y todavía mantiene esa distancia y tensión con aquellos demócratas que le empujaron a retirarse. Sin embargo, Joe Biden también dice adiós a la presidencia y a su carrera política con un mensaje de agradecimiento y honor, de orgullo, recogido en una carta publicada en las últimas horas en la que dice que ha sido el privilegio de su vida servir en la política estadounidense durante más de 50 años y que en ningún otro lugar de la tierra un niño tartamudo de orígenes humildes de Scranton, Pensilvania, hubiera podido sentarse en el despacho oval como el presidente número 46 de Estados Unidos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En el Ecuador se acerca el momento en el que las personas habilitadas para votar en ese país de 18 millones de habitantes decidirán su futuro nuevamente en las urnas. Se trata de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el 9 de febrero. Antes de los comicios, sin embargo, tendrá lugar un evento político importante, el debate televisado entre los 16 candidatos. Será este domingo, organizado por el Consejo Nacional Electoral, y estará dividido en dos partes, cada una con 8 aspirantes escogidos por sorteo. Una reciente encuesta de Comunicaliza dice que los comicios los ganará el actual presidente Daniel Noboa, que tiene el 36,1% de la intención de voto. El segundo lugar es para la correísta Luisa González, con el 33%. En octubre de 2023, ambos se enfrentaron en un debate televisado. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. En aquel momento, el presidente Guillermo Lasso, investigado por el Congreso, había renunciado y convocado a elecciones anticipadas, empleando la figura de la muerte cruzada. En la primera vuelta ganó Luisa González, en la segunda Noboa, que era un outsider. Noboa, de 37 años e hijo del hombre más rico del país, se posesionó en noviembre de 2023 y debió terminar el periodo de Lasso. Ahora vuelve a enfrentarse a Luisa González en un país que, según el sondeo de Comunicaliza, tiene la inseguridad como su principal preocupación. La pregunta, a poco más de 3 semanas para las elecciones presidenciales en el Ecuador, es si un debate entre los candidatos puede cambiar el curso de la campaña. Para saberlo, llamamos ayer a Guayaquil a Carlos Ferrín, prestigioso analista político. Sí ha sucedido, y sucedió precisamente en la elección pasada, en el 2023.
Pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones en ese rato de políticas del país. En Ecuador, cuando sucedió el debate en el 2023, estaba de presidente Guillermo Lasso, de un rechazo absoluto de la población, estaba en un proceso de muerte cruzada. Y obviamente se suscitaron el asesinato de un alcalde muy querido en la ciudad de Manta y el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. Eso cambió absolutamente las condiciones del debate. En principio, la gente estaba buscando un presidente que se ajustara más a los temas de seguridad, y empezó Jan Topic a tener bastante preferencia electoral, ¿verdad? Pero se elevaron muchísimo los temas de discusión entre todos los candidatos. Había obviamente un conflicto general de político, un caos. Y Noboa se presentó en el debate como el candidato tranquilo, directo, que respondía. Se presentó con un chaleco a prueba de balas, lo cual creó una comunicación no verbal correcta. Y eso hizo que la gente lo notara, ¿no? Hizo que la gente lo notara y lo terminó votando a él. En cuestión de una semana ese debate cambió los resultados de la política ecuatoriana y terminó ganando la primera vuelta junto con Luisa González, el actual presidente Noboa. En el debate que se viene habría que ver cuáles son los resultados, porque ya son otras condiciones políticas. El presidente tiene una altísima intención de voto y no es la misma situación. Prácticamente tanto Luisa como el presidente Noboa tienen acaparado el 90% de los votos válidos en preferencias, una polarización absoluta. Así que no esperamos mayores sorpresas, pensaría. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Dos noticias para empezar. Una es que las autoridades lograron capturar en Seúl al expresidente Yoon Suk Yeol, que llevaba semanas atrincherado en su casa. Está acusado de insurrección tras haber declarado la ley marcial en diciembre. Nunca un mandatario surcoreano había sido detenido. La otra noticia es que la economía alemana se contrajo en 2024 por segundo año consecutivo. Se supo ayer. Su Producto Interno Bruto cayó un 0,2%. En 2023 se había reducido un 0,3%. Hay elecciones en ese país el 23 de febrero. Marco Rubio, cuyo nombramiento como secretario de Estado de Estados Unidos por parte de Donald Trump será confirmado casi con toda seguridad por el Senado, dijo ayer en la audiencia correspondiente que Cuba ha sido incuestionablemente un país patrocinador del terrorismo. Without a question, and I'll tell you why. Number one, the FARC, which is elements of the FARC and the ELN for that matter in Colombia. These are narco-terrorist organizations and have been. They started out as ideological organizations that now figured out they're Marxists, but they want to make money selling cocaine. So they've done that. They have had the full support of the Cuban regime throughout their entire existence. We know that Cuba has been friendly towards Hamas and Hezbollah openly. Según Rubio, que es cubanoamericano, el castrismo ha apoyado siempre a la FARC y al ELN colombianos, grupos guerrilleros y narcoterroristas. El martes, el presidente Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, elaborada por el Departamento de Estado. Más de 400 trabajadores de The Washington Post le enviaron ayer una carta al propietario del periódico, Jeff Bezos, para pedirle que se reúna con ellos. Le manifiestan su preocupación por la pérdida de credibilidad del diario. En los últimos meses, periodistas destacados, incluida la caricaturista Ann Tellnes, se han marchado. El Post no tiene director en propiedad desde junio, cuando renunció Sally Busby. Y un dato final, en noviembre de 2020, The Washington Post tenía 114 millones de suscriptores digitales. En noviembre de 2024, 54 millones. Ay, el Washington Post, el guapo. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.